Muchos están celebrando que el SP500 alcanzó esos niveles de los 7.000 puntos. Lo ven como una victoria. Sí, estos son señales positivas, pero también hay muchas señales negativas que nadie te está contando. Soy Eduardo Villalobos, técnico del mercado colegiado y certificado. Y hoy en este vídeo te voy a enseñar si esto es una ruptura válida o estamos presentes ante una potencial trampa alcista. Así como esos niveles claves del precio que tienes que estar atento si eres un inversor de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Así que vamos a compartir rápidamente la pantalla. Estamos viendo el gráfico semanal de un ETF, que es un producto financiero que replica el movimiento del índice del SP500. ¿Qué es lo positivo que todos ven? Bueno, que la tendencia es alcista. Fíjate que se caracteriza por la formación de esos mínimos crecientes y máximos crecientes. Que el precio está consolidando cierres por debajo de esa media móvil de 50 y 200 sesiones y que la volatilidad ha estado disminuyendo. ¿Sí? Esos son vientos a favor para el índice. Y desde el punto de vista diario, bueno, muy similar. El precio está cotizando por encima de esa media móvil igualmente de 50 y 200 días. Y la volatilidad en un gráfico diario está igualmente disminuyendo. Ahora, desde el punto del lado negativo, bueno, tenemos fuertes divergencias bajistas, ¿ok? Mientras el precio está alcanzando niveles más altos, el indicador hace máximos cada vez más bajos y que en este patrón de consolidación, si bien en esta fase alcista el volumen se incrementó, en esta fase de consolidación el volumen fue decreciendo. Vamos a verlo mejor en un gráfico diario, ¿ok? En el gráfico diario se aprecia igualmente esas divergencias, ¿ok? Bajistas y que en esta fase de corrección lateral, fíjense cómo el volumen se fue incrementando hasta que alcanzó un pico de volumen que fue con esta vela bajista y que de aquí en adelante este volumen ha ido decreciendo. Entonces, no estamos viendo la suficiente demanda para provocar que esta ruptura alcance esos niveles más altos. ¿Qué otros factores negativos estamos viendo? Recuerda que esto es un vídeo que hacemos meramente educativo e informativo, que no damos consejos de inversión y que debes utilizar este recurso como una fuente adicional a tus propios análisis e ideas de inversión. Ahora, ¿cuáles son esas señales que nadie te está mencionando? Primero, la estacionalidad del mercado. Estamos viendo el movimiento promedio de los últimos 20 años del SP500. Fíjate que estamos en los meses más débiles del año, ¿ok? Donde representa una rentabilidad promedio del 0,15% para el mes de enero e igualmente, fíjate que similar en febrero y ligeramente alto en marzo. El cuadro gris representa una desviación estándar de ese promedio. Ahora fíjate cómo son los máximos. Los máximos que alcanzan los últimos 20 años tienen un patrón más o menos cóncavo, ¿ok? Mientras que los mínimos es netamente alcanzado niveles más bajos. Ahora, desde el punto de vista del sentimiento del mercado, en el mismo mercado de futuro, que fue donde alcanzó el índice ese nivel de los 7.000 puntos, ¿ok? Fíjate que el mercado de futuro se divide en tres grupos, ¿ok? La línea roja la representa el grupo de los grandes inversionistas, lo que le llaman el dinero inteligente, que son los comerciales. La línea verde lo representan los grandes especuladores, que son esas grandes instituciones, y la línea azul lo representa el inversor independiente, el trader independiente, personas comunes así como tú y como yo. Ahora, fíjate cómo es el posicionamiento. El dinero inteligente, los grandes especuladores están de manera neta posicionados de manera corta, ¿ok? Tienen más posiciones cortas que posiciones largas, es decir, posiciones a la baja.
y no posiciones largas. ¿Y quiénes son los alcistas? El inversor independiente, ¿ok? El trader independiente son los únicos alcistas, es decir, las manos débiles del mercado. Ahora, fíjate, esto era la foto aproximadamente del posicionamiento de los distintos tipos de inversores cerca de los años 2000, ¿ok? Cuando el precio corrigió como resultado del estallido de la burbuja.com. Si la foto anterior, ¿ok? La tuviera que asociar a un movimiento pasado, ¿ok? Más o menos en esta época, yo se lo atribuyo aproximadamente a estas fechas, ¿ok? Fíjate que el inversor, el gran inversor, el dinero comercial en el mercado de futuros era ligeramente bajista, ¿ok? Los grandes especuladores representados por la línea verde igualmente, netamente, tenían más posiciones cortas que largas y los únicos alcistas era esos inversores independientes, ¿ok? El retail investor, el retail trader. Para luego, ¿qué fue lo que vimos posteriormente? Esa gran corrección importante como resultado del estallido de la burbuja.com. Es decir, que pareciera que estamos de alcanzar esos niveles máximos del precio. A continuación, estamos viendo el gráfico de rotación relativa de los 11 sectores en que se divide el mercado. ¿Ok? Este gráfico representa la tendencia del desempeño relativo, ¿ok? De no solo contra el benchmark, que es el mercado americano, sino entre cada uno de estos sectores. Y fíjate que actualmente estamos viendo que el sector tecnología está teniendo un bajo desempeño, ¿ok? Está teniendo una corrección de manera relativa con respecto al mercado, así como el sector de los servicios públicos. Y fíjense del lado izquierdo, ¿ok? Con excepción del sector salud, hay una masa, ¿ok? Una manada de sectores que están mejorando su performance, que están mejorando su desempeño, que están en este cuadrante, ¿ok? Y que está apuntando a que quieren liderizar el mercado. Recordemos que precisamente son el sector tecnología y el sector de servicios públicos quienes lideran esa alta inversión en la inteligencia artificial, en la IA. Ahora fíjate la similitud de esa foto con esta. Aquí estamos viendo cómo el sector tecnología era quien lideraba el mercado, ¿ok? Lo vemos por la cola que tiene esta flecha y que en ese momento pasó a ser el sector débil, que empezó a tener una pérdida de manera relativa con respecto al mercado. Y del lado izquierdo vemos prácticamente los 10 sectores que comienzan a mejorar su desempeño y que pasaron a liderar esos movimientos y nuevos máximos del mercado, donde tenemos al sector energía, sector industrial, sector financiero, ¿ok? Y fíjate, hoy a quién tenemos: el sector salud, está el sector energía, el sector financiero, el sector industrial, el sector de materiales. ¿Sabes qué fecha es esto? Mayo del 2000, ¿ok? Justamente donde el precio alcanzó esos máximos y vino la gran corrección como resultado del estallido de la burbuja.com, ¿ok? En este gráfico estamos comparando ese movimiento del precio del mercado en los años finales de los 90, principios del 2000, con el movimiento actual. Si bien nos estamos refiriendo a esta fecha, fíjate que para ser justos, fíjate cómo era el movimiento del mercado, ¿ok? Oye, estaba cerca y había tocado varias veces esa media móvil de 50 sesiones. Estamos en un gráfico semanal, es decir, que equivale a la media móvil de 200 días. Y actualmente nosotros no nos hemos acercado a esa media móvil de 50 sesiones. Ahora, fíjate la alta correlación que tienen estos movimientos. Fíjate que veníamos aquí de una ligera fase alcista, corrección que casi tocó esa media móvil de 50 sesiones. Luego tuvimos movimiento impulsivo al alza,
una corrección que traspasó la media móvil de 50. Igualmente, nosotros aquí entre inicios de febrero y luego se pronunció en abril como resultado del anuncio de los aranceles de Donald Trump. Luego corregimos nuevamente al alza, ¿ok? Fase impulsiva. Y ven, vamos a ponerle a estos números, vamos a ponerle valores. Tenemos, tuvimos 13%, ¿ok? 13, 14% de corrección. Nosotros tuvimos actualmente un 10. En este movimiento profundo, la corrección fue de casi un 22, 23%. La de nosotros fue de 21. Luego, en el pasado hubo una corrección del 8%. Nosotros la tuvimos del 6 antes de entrar en esa fase consolidada o lateral. Y ahora me pregunto, ¿estaremos ante una potencial corrección entre un 10, 13%? Que cuando el mercado alcance esos mínimos, tenga un impulso, nuevamente retome su tendencia al alta entre un 20, 25%, que solamente, fíjate que representa un 10% de los máximos actuales, ¿ok? Este movimiento solamente es un 10%. Por esto, no estoy diciendo que sea hoy bajista, ¿ok? O que el mercado va a corregir, va a ser un crash, que estamos ante la potencial estallido de la burbuja de la IA. No, pero sí que seas prudente. A continuación, vamos a ver esas áreas claves que tenemos que estar atentos si eres un inversor de largo, mediano y corto plazo. Si quieres aprender a hacer este tipo de análisis, te invito a que revises ya nuestra página web www.stockpacer.com, donde hemos lanzado nuestro primer curso, Construyendo las bases de tu sistema de inversión y trading. Un curso netamente online, donde vas a tener acceso las 24 horas por 7, donde vas a aprender a analizar esa acción del precio y apoyarte con herramientas simples y sencillas para que estés bien informado con relación a los movimientos del mercado. Estamos nuevamente en el gráfico en este caso, del SP 500, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo aquí grande. Si has visto nuestros análisis anteriores, ¿ok? Vuelvo aquí a un gráfico mensual. Si trazamos esas largas líneas de tendencia de muchos años, habíamos dicho que el precio pareciera que se está moviendo en esta dirección alcista, ¿ok? Que lo conforma este canal y que estamos precisamente en la parte alta de ese canal en tendencia alcista. Cuando vamos a un gráfico semanal, habíamos dicho que el precio, habíamos proyectado que podía alcanzar el orden de esos aproximadamente, si somos aquí muy precisos, unos 6.964, ¿ok? Que ya alcanzó esos niveles de precio y que el segundo nivel eran los 7.468 aproximadamente. Sin embargo, para que el precio pueda alcanzar ese movimiento que es, fíjate, un 7,5% aproximadamente, ¿ok? Necesitamos que haya una corrección que puede ser entre un 10 y un 15%, que suena poco, pero es prácticamente un 10%, es llevarnos a los máximos donde precisamente el precio había conseguido esa fuerza vendedora que corrigió como resultado del catalizador del anuncio de los aranceles de Donald Trump y que luego alcanzó los niveles donde estamos actualmente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos niveles claves del precio? Si eres un inversor de largo plazo, ¿dónde está tu último mínimo? Oye, tu último mínimo es aquí, al orden de los 4.796. Claro, eso representa una corrección de aproximadamente un 30%. Oye, Edward, pero yo no me quiero someter a esa volatilidad. ¿Ok? Fíjate que coincide con este máximo donde el precio había conseguido fuerza vendedora. Ok, este es mi mínimo de largo plazo. Entonces, bueno, puedes utilizar este máximo que precisamente que es el orden
de los 6.075 puntos aproximadamente. Es decir, que alerta que el precio no consolide cierres por debajo de esas áreas. De esa manera, tu portafolio o tu posición solamente estaría sometido a una volatilidad o a una corrección de un 10% aproximadamente, ¿ok? Que medimos aquí. En este caso me está dando aproximadamente entre un 10-12% como máximo. Vámonos a un gráfico semanal. ¿Cuáles son esos niveles claves? Bueno, en el gráfico semanal, aquí, ¿ok? En esta área de los aproximadamente de los 6.578, 6.520, ¿ok? Que el precio no consolide esos cierres por debajo a esta área, porque de romperlo, fíjate que si medimos esto, ¿ok? Su siguiente área sería precisamente la siguiente, ¿ok? Fíjate lo armonioso de los movimientos del mercado. Y si eres un inversor de muy corto plazo, me voy aquí al gráfico diario y pendiente de los niveles de este mínimo, que son los aproximadamente 6.822. ¿Ok? Sin embargo, si quieres anticipar, si el mercado llegara a recuperar, es decir, o mejor dicho, a perder nuevamente los 6.923, es decir, que si esto alcanzó un nuevo máximo histórico, pero retrocede, entonces eso pudiera ser el indicio de una potencial corrección. ¿Por qué? Porque cuando normalmente hay un patrón de que el mercado hace ese impulso al alza, que es lo que le llaman un bull trap o una trampa alcista, entonces el mercado vuelve otra vez a la zona donde se venía consolidando, pero probablemente su trayectoria alcance por lo menos esa base de esa estructura consolidada. Como diría Mark Twain, la historia no se repite, pero frecuentemente rima. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Suscríbete y dale a la campana para que no te pierdas otra información como esta aquí en The Stock Pace.